Buenos días, familia, ¿cómo están? Recuerdan que el miércoles pasado estuvimos hablando acerca de que Dios probó a Abraham. Y bueno, vamos a continuar con ese tema. O sea, el miércoles vimos acerca de cómo Dios le habló, Abraham pudo escuchar su voz, cómo le pide a su hijo algo muy difícil, pero se lo pidió. Y le dice muy específico cuál hijo. Le dice a Isaac, tu hijo, al que amas, ¿verdad? El único, para que no haya problema de confusión. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 3 de Génesis 22. Y vamos a ver la actitud que tuvo Abraham ante semejante petición de Dios, ¿verdad? Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, dice que Abraham se levantó muy de mañana, muy temprano, a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto tardamos nosotros cuando Dios nos habla algo? ¿Nosotros obedecemos inmediatamente o nos tardamos, verdad? ¿Será Dios? ¿No será Dios? Mejor le doy días, le doy tiempo. Aquí vemos que Abraham inmediatamente obedeció. Lo hizo inmediatamente. Dice que se preparó rápido, preparó su asno, llevó sus 2 siervos, a Isaac lo llevó con él, cortó la leña para el holocausto, porque Isaac iba a hacer el holocausto, ¿verdad? Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, por 3 días fueron caminando. A mí aquí me sorprende la manera en que Abraham obedece a Dios. Lo obedece inmediatamente, lo obedece de una manera mansa, lo obedece de una manera, o sea, en una sumisión a Dios total. No reclama, no dice por qué Dios. ¿Cómo hubiéramos reaccionado tú y yo ante esto? Le hubiéramos dicho, a ver, Señor, no te entiendo. O sea, primero me das a mi hijo, primero una promesa de 20 años, luego tener que esperar y finalmente llega el hijo y ahora me lo pides. O sea, ¿qué clase de Dios eres, no? O sea, o le reclamamos, o decimos ¿por qué a mí? O nos ponemos rebeldes, o salimos corriendo con el hijo en vez de levantarnos temprano, preparar todo y hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿tú te puedes imaginar a Abraham caminando esos 3 días? Iba callado, iba pensativo, iba con un dolor tremendo en su corazón, pero no le iba reprochando a Dios. Iba de una manera mansa, llevaba sumisión a Dios. Y creo que es una de las formas en que nosotros tenemos que responder cuando Dios nos pide algo. Hablábamos anteriormente de que posiblemente nos va a pedir cosas que nos están alejando de Él y nos va a doler, pero aún así tenemos que tener una actitud de obediencia. Y dice que iba caminando al tercer día, o sea, por 3 días fue caminando con los siervos, con Isaac, y vio de lejos el lugar donde Dios le dijo que sería el sacrificio. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí a mí me llama la atención la forma en que Abraham le habla a los siervos. Les habla en una forma, en un futuro. Regresaremos. Se supone que el muchacho iba a ser sacrificado ahí, pero él estaba confiando en Dios. Él tenía la esperanza en que Dios haría algo, pero con esa esperanza en ningún momento él titubeó en entregar a su hijo. En ningún momento él se desvió o se hubiera salido corriendo con el muchacho o se fue por otro lugar o le dio 3 vueltas para tardarse más. Él lo hizo directo, con dolor en su corazón, pero obedeciendo
a Dios. Y esto le contó mucho a Abraham, ¿sí? Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos que iría y volverían, ¿verdad? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Imagínate, yo me imagino a Abraham ya viejo, caminando con su muchacho ahí al lado, y el muchacho llevaba la leña, iba cargando todo para el sacrificio. ¿Qué pensaría Abraham en todo eso? Isaac seguramente había acompañado a su padre en varias ocasiones al sacrificio y sabía cómo se llevaba esto. ¿Y qué pensaría Isaac, verdad? De repente iba pensando, pues llevamos la leña, llevamos el fuego, el cuchillo, y el cordero, ¿dónde está? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y dice que le habló, ¿verdad? Entonces habló Isaac a Abraham. O sea, qué momento tan difícil este. Dice a su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? O sea, qué tremendo. Qué palabras tan dolorosas para Abraham. Que su hijo le estuviera preguntando eso. Que le dijera, pues tú vas a hacer el sacrificio, ¿verdad? O sea, y aún así, Abraham se mantuvo con una fe en que Dios proveería. O sea, ¿cómo iba a proveer si estaban en medio de la nada? O sea, algo tenía que pasar. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando parece que no hay nada alrededor, que no hay forma de la solución, Dios siempre tiene un cordero para nosotros. Lo único que Él está esperando es nuestra obediencia y que sigamos caminando. Siguieron caminando, siguieron yendo hacia el lugar del sacrificio. No había ningún cordero. Y fíjense más adelante, o sea, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, todo este proceso era tiempo. Todo esto era, yo no sé, viendo si estaba el cordero por algún lado, como Isaac, como el que iba a hacer el sacrificio. Señor, ¿dónde está el cordero? Todo Dios los dejó que llegaran hasta el último momento. Y Dios nos está observando. Dios está viendo cómo nos comportamos cuando Él nos pide algo. A veces somos obedientes, pero hasta la mitad. A lo mejor ya no llegamos a arreglar el altar. Él acomodó, ¿verdad?, el lugar donde había dicho, ahí edificó el altar, compuso la leña, ató al muchacho. ¿Y qué obediencia de Isaac también? Los muchachos de hoy en día tendrían esa obediencia a su padre de ponerse en el altar. Muchos hijos ya no quieren obedecer a sus padres hoy en día. Realmente era increíble cómo Isaac obedeció a su padre. Dice que se puso en el altar sobre la leña y fíjense hasta dónde lo dejó Dios llegar a Abraham. Dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, hasta el último momento. O sea, él estaba dispuesto a obedecer a Dios, aunque costara la vida de su hijo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a obedecer a Dios? A veces cuando Dios nos pide algo que ya no nos gusta o no nos conviene, tratamos de disuadir, tratamos de irnos por la tangente, tratamos de, no sé, de oír otra cosa de lo que Dios dijo. Pero Dios había sido muy claro con Abraham. Y Abraham fue muy claro en cumplir las órdenes de Dios. Él estaba dispuesto a degollar al muchacho. Y hasta ese momento, no fue antes, no fue el segundo día, no fue cuando salió de su casa, no fue cuando se despidió de los siervos, sino llegaron hasta el monte Moriah, ahí donde edificaron el altar, cuando ató al muchacho, cuando todo estaba listo para preparar el sacrificio. Cuando levantó el cuchillo para degollar al muchacho, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Fíjense qué tremendo. Abraham conocía la voz de Dios.
Abraham supo, imagínense, si no hubiera reconocido la voz de Dios, mata al muchacho. Pero él supo inmediatamente que Dios le estaba hablando. Le dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. O sea, y aquí vemos cómo Dios cumple su palabra. O sea, inmediatamente dijo, ahora conozco, ¿sí? O sea, Dios nos va a dejar hasta que cumplamos lo que Él nos ha pedido, para que realmente le demostremos y que Él pueda decir, ahora conozco, ¿verdad? O sea, ahora conozco que temes a Dios. ¿Qué tanto tememos a Dios? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Qué te está pidiendo Dios? Y si seguimos leyendo, o sabemos cómo Dios le confirma lo que Dios le dice, lo que Dios le había prometido. En el 16 dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Queremos la bendición de Dios? Tenemos que obedecer a Dios. Dios nos está pidiendo algo que nos impide seguir en esa perfecta voluntad que Dios tiene para nosotros y nos va a probar. Tú y yo vamos a ser probados. ¿Estamos dispuestos a llegar hasta el punto donde tengamos que degollar a nuestro Isaac? Y sea cuando Dios provea el cordero. Dios es bueno y Dios siempre lo hará, pero Dios quiere saber nuestro corazón dónde está puesto. Y nos va a probar con eso que nos duele, con eso que nos estorba, con eso que Dios quiere saber si lo amamos más a Él que a esa persona o a esa cosa o a esa actividad. Entonces, ¿estás preparado para cuando Dios te pruebe? Recuerda a Abraham. Abraham no titubeó. Abraham se levantó temprano e inmediatamente obedeció lo que Dios le estaba pidiendo. Dios no falla y Dios te va a dar ese cordero en el momento exacto, hasta que seas probado y demuestres que realmente le amas, le temes más que cualquier otra cosa. Que Dios nos ayude para estar preparados para el día de la prueba. Dios te bendiga. Le pido a Dios que Dios nos ayude a tener un oído afinado para cuando Él nos hable y poder entender y obedecer y tener esa sumisión al Señor como debe de ser. Él es nuestro Dios, nuestro Rey, Él es todo, ¿verdad? Entonces Él merece nuestra obediencia y merece que le ofrezcamos todo nuestro corazón. Dios te bendiga y que Dios nos ayude en el día de la prueba.